Hola, yo soy Melissa Darío y hoy vamos a hacer un análisis crítico sobre Maus. Es un cómic que no solamente habla sobre la guerra mundial, sino también sobre el impacto que dejó en quienes la vivieron y en las generaciones que vivieron después. Art Spiegelman nos cuenta la historia de su padre Vladek, un judío que sobrevivió al Holocausto, pero lo hace de una forma única. En lugar de dibujar a los personajes como humanos, los representa como animales. Los judíos son ratones, los nazis son gatos y los polacos son cerdos. Y aunque esta decisión no es solamente artística, sino que tiene un mensaje fuerte sobre la deshumanización y lo que pasó en este suceso. En esta actividad vamos a analizar cómo la Segunda Guerra Mundial afectó a las personas a nivel individual y social, el por qué Spiegelman usó a los animales para representar a los personajes, y también vamos a tocar temas como trauma, memoria y supervivencia en Maus. Finalmente, las consecuencias de la guerra y cómo se relaciona con el mundo actual. Además, quiero añadir que Maus no es solo una historia del pasado, sino es un recordatorio de lo que es la humanidad cuando el odio se normaliza. Continuamos. El Holocausto no solo mató a millones de personas, sino que dejó secuelas en quienes lograron sobrevivir. En este caso, en Maus, Vladek es un claro ejemplo de esto. Y es que antes de la guerra Vladek tenía una vida estable en Polonia. Era comerciante, tenía dinero, familia y también una vida amorosa antes de su esposa. Pero cuando los nazis invaden, todo esto cambia. Hay una parte en el cómic en la que él y su esposa Anja intentan esconderse y varios polacos que antes eran sus amigos los traicionan por miedo o por conveniencia. Esto también nos demuestra cómo en situaciones extremas la gente puede ponerse en contra de los demás. Y después de la guerra, aunque Vladek sobrevive, nunca vuelve a ser el mismo. También un claro ejemplo es su obsesión con narrar todo. Hay una escena donde recoge un pedazo de cable para luz de la calle, mientras le platica a su hijo lo que había vivido en esa época. Pero él cree que podría servirle en algún momento. Y esto es algo muy común en muchos sobrevivientes de guerra, porque el miedo a perderlo todo pues no desaparece. También la relación con su hijo Art es complicada porque está llena de tensiones. Vladek minimiza sus problemas y siempre lo compara con lo que él vivió, porque para él nada puede ser más difícil que haber sobrevivido a este. Aunque tiene razón en que su experiencia fue muy extrema, esto afecta la relación con su hijo, quien siente que nunca puede estar a su altura. Socialmente, el cómic también nos muestra cómo los sobrevivientes del Holocausto no fueron bien recibidos en todos lados cuando esto acabó. Y durante. En una parte, Vladek nos cuenta que cuando los judíos fueron liberados de los campos de concentración, algunos polacos seguían odiándolos y no querían que volvieran a sus casas. Y esto demuestra que no desapareció del todo el odio con la guerra. Uno de los aspectos más llamativos de Maus es cómo representa a los personajes como animales, porque estamos hablando de humanos retratados con cabezas de animales. Y aunque esto no solamente por arte, tiene un mensaje detrás de todo esto, comenzando con los judíos que eran representados como ratones. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis comparaban a los judíos con ratas mientras los promocionaban, tratándolos como plagas. Spiegelman usa esta imagen, pero en lugar de mostrar a los ratones como una amenaza, pues los pone en papel de víctimas. A los nazis los representa como gatos. Y esta metáfora, en la naturaleza, los gatos cazan ratones. Y con esta representación, Spiegelman deja clara la relación de poder y persecución entre nazis y judíos. Toda esta historia la estamos viendo desde el punto de vista desde los judíos, desde los que eran oprimidos. También a los polacos los representaban como cerdos. Y esto, aunque en el cómic hay escenas donde algunos polacos pues ayudan a los judíos, otros los traicionan. Y esto hace referencia a que había indiferencia durante el Holocausto. También hay un detalle interesante
y es que los personajes pueden ponerse máscaras de otros animales. En una escena del cómic, Vladek se disfraza de polaco para pasar desapercibido, y esto nos hace pensar en cómo la identidad no es solo lo que somos, sino lo que también los demás perciben o creen que ven en nosotros. También uno de los traumas más fuertes en Maus no es solamente el de Vladek, sino también el de Art, porque Art nunca vivió la guerra, pero creció bajo la sombra del Holocausto. Y un momento clave es cuando su mamá, Anja, se suicida. Y aunque nunca se explica exactamente por qué, se da a entender que el trauma de la guerra pues nunca la dejó en paz. Esto pasó con muchísimos sobrevivientes del Holocausto. Aunque lograron escapar de la muerte, muchos nunca pudieron superar lo que vivieron. También otro momento relevante es que en Maus, cuando Art habla con su psiquiatra y se dibuja a sí mismo en Minnie, esto se representa cómo se siente él de pequeño en comparación con la historia de su padre. Es como si nunca pudiera igualar el sufrimiento de Vladek, lo que genera un sentimiento de culpa, porque pues no lo puede entender del todo, porque una cosa es que se lo estén contando y se lo trate de imaginar, y otra cosa vivirlo en carne propia. Y el cómic pues también nos hace cuestionarnos cómo recordamos la historia. Art dice que en varias partes se siente que nunca podrá contar la historia de su padre de manera justa, pero pues no se puede transmitir algo tan terrible sin ser distorsionado. Esto se tiene que contar pues tal y como es, porque esto nos hace reflexionar sobre el cómo la memoria histórica se pierde con el tiempo. También unas consecuencias de la Segunda de la Guerra Mundial tiene relación con nuestro presente, y es que la Segunda Guerra Mundial cambió el mundo para siempre. Una de esas es que Europa quedó destruida y las potencias cambiaron. Esto lo vemos en el cómic, porque Vladek tiene que mudarse a Estados Unidos porque Polonia ya no es un lugar seguro para él. Y esto refleja lo que pasó con millones de personas que fueron desplazadas por la guerra. También el Holocausto no acabó con el racismo ni la xenofobia. Y es que aunque el mundo condenó el nazismo, el odio no desapareció. Y en Maus hay una escena en la que Art, ya de adulto, escucha comentarios racistas en Estados Unidos. Y esto nos muestra que aunque la historia avanza, los prejuicios siguen existiendo hasta la actualidad. Y en pleno 2025 lo seguimos viendo, escuchando y viviendo. También el trauma de generación en generación y la fragilidad económica. Vladek y otros sobrevivientes tuvieron que empezar de cero en países nuevos, ya que perdieron todo durante el Holocausto, ya que los nazis se aprovechaban de su poder y los despojaban de todo, se adueñaban de cosas que no eran suyas, y esto demuestra también cómo la guerra no solo destruyó vidas, sino también economías enteras. Familias que durante años se esforzaron para llegar a una posición económica buena y de un día a otro lo perdieron todo. Igual Maus nos recuerda que los problemas no terminaron del todo. Y es que aunque el Holocausto fue uno de los eventos más horribles de la historia, el aumento del racismo, la xenofobia y los discursos de odios en la actualidad nos hacen cuestionarnos si realmente hemos aprendido de estos errores. Aunque creo que no. Llegando a la conclusión de que Maus no es solo un cómic sobre la guerra mundial o el Holocausto, sino que también es una historia sobre memoria, trauma y consecuencias del odio en la humanidad, pero también sobre la relación entre un padre y un hijo marcados por un pasado que los persigue. Spiegelman nos muestra que las guerras no terminan cuando acaban los disparos. Sus efectos siguen vivos en los que sobrevivieron y en las generaciones que vinieron después. Uno de los mayores logros de Maus es que nos obliga a ver la historia desde un punto de vista personal. No solamente se enfoca en los números fríos de las víctimas del Holocausto, sino en el impacto real en la vida de una persona y su familia.
También nos muestra que la guerra no solo destruyó cuerpos, sino también mentes, relaciones y la forma de ver el mundo. Vladek no solo sobrevive, sino que carga con un trauma que lo transforma por completo. Su obsesión por ahorrar, su desconfianza hacia los demás y su difícil relación con su hijo son pruebas de que las cicatrices emocionales, los traumas, pueden durar toda una vida. Pero Maus también nos hace reflexionar sobre la memoria y cómo contamos la historia. Art se enfrenta a una lucha interna para narrar un pasado doloroso sin distorsionarlos. ¿Cómo honrar la historia de su padre sin dejar de lado su propia perspectiva? Esta es una pregunta que va más allá del cómic y nos toca a todos. ¿Qué tanto de la historia que conocemos es realmente lo que pasó? ¿Cómo se transmite el pasado a nuevas generaciones? ¿Y qué hacemos con ello? Y es que aunque el Holocausto fue un evento extremo, el odio y el racismo no desaparecen con la final de la Segunda Guerra Mundial, porque hasta el día de hoy seguimos viendo discursos de odio, ataques a comunidades vulnerables y un resurgimiento de ideologías que deberían de haber quedado en el pasado. Ideologías muy anticuadas, conservadoras y muy feas. Y Maus también nos recuerda que la historia no solamente debe de estudiarse, sino también comprenderse para evitar repetir los mismos errores. Porque también en la actualidad hay algo más. A lo largo del cómic vemos que Vladek sobrevive gracias a su ingenio, a su resistencia, resiliencia y en muchas ocasiones pues la suerte. Pero sin embargo muchos otros que eran igual de inteligentes y fuertes no lograron salir con vida. Esto lo vemos en los 1001 documentales. Y esto también nos deja una reflexión dolorosa. En la guerra, la supervivencia no siempre depende de la capacidad que tiene uno, sino de circunstancias fuera de nuestro control. Y esto hace que la culpa del sobreviviente sea un tema recurrente en la historia. Vladek sobrevive, pero no sin consecuencias. Su esposa, que también sobrevivió, no pudo soportar esta carga emocional y se quitó la vida años después. Al final Maus nos deja con más preguntas que respuestas y tal vez esa sea su intención. No busca dar una conclusión cerrada, sino hacernos reflexionar sobre el peso de la memoria y la importancia de recordar la historia, porque no es solo pasado, es presente y futuro. Y depende mucho de estas nuevas generaciones aprender de ella y actuar para que algo así nunca vuelva a suceder, algo tan inhumano. Porque como bien dice la frase que suele usarse al hablar de historia o del Holocausto, quien olvida su historia o quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Muchas gracias por haber escuchado este análisis crítico sobre esta historia, este cómic de Maus. Espero que les haya gustado y muchas gracias por verlo y nos vemos pronto.